Bienvenidos al segundo día de este tercer simposio de la salud respiratoria Inframédica 2023. Soy el doctor Ahmed Pérez, subdirector de apnea obstructiva del sueño y ventilación mecánica domiciliaria. Es para nosotros un honor que nos acompañen nuevamente en este foro científico que tiene como objetivo analizar y difundir temas relevantes de la salud respiratoria. El día de hoy nos acompañan dos invitados expertos en la ventilación mecánica domiciliaria y hospitalaria. Recordemos que a lo largo del simposio realizaremos mesas redondas en las cuales podremos conocer la experiencia clínica de nuestros profesionales de la salud, con una vasta experiencia en cada uno de los temas a revisar. La dinámica será la siguiente: iniciaremos con la presentación de nuestros panelistas, con una breve semblanza de su carrera profesional, después partiremos sobre casos clínicos presentados por los expertos y abriremos discusión de los mismos. Esto nos permitirá conocer una experiencia clínica y profesional de los panelistas en este tema. Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas en la cual todos ustedes podrán participar a través del chat de Zoom o para quienes nos acompañan vía Facebook, dejen sus dudas en la sección de comentarios en la transmisión en vivo. Nosotros se las compartiremos a los expertos y comentarán sus dudas sobre el tema. Agradecemos su presencia en este segundo día del Simposio de la Salud Respiratoria. Estamos seguros que será una experiencia enriquecedora y que juntos lograremos analizar y difundir una información relevante en este campo. Esperemos que este y otros temas que hemos preparado para ustedes sean de mucha utilidad. Pero antes de comenzar, quiero hacerles un breve recordatorio. Este evento tendrá una constancia de participación que la podrán solicitar de dos formas. La primera, para quienes nos ven desde su computadora o tablet, tengan a la mano su celular y pueden escanear con el código QR que estará apareciendo al final del programa. Solo deben de llenar el formulario con sus datos personales y nuestro equipo les estará enviando las constancias vía correo electrónico. O bien, dentro del chat de Zoom y comentarios en Facebook, les compartiremos el link el cual podrán realizar el mismo proceso. Ojo, es muy importante que deben de colocar todos los datos como quieren que aparezcan en la constancia de participación. Por cierto, no olviden que todos nuestros asistentes tendrán un 10% de descuento en los productos médicos, válido solo en la compra de www.infraenlinea.com, con el código Simposio 2023, que pueden agregar en la sección de pago. Aprovechen que esto estará solo vigente hasta el jueves 28 de septiembre, que es nuestra última mesa redonda. Muy bien. Ya saben que nos gusta mucho interactuar con ustedes, así que les hago una invitación para que participen en nuestros chats, tanto de Zoom como de Facebook, para que puedan saber del lugar de donde estamos conectados. Agreguen el estado donde se encuentran bajo el hashtag Inframédica y dónde se encuentran. Asimismo, como está apareciendo en la pantalla. Bueno, pues vamos a dar unos segundos para que nos comenten y les leemos. Bueno, pues ya están apareciendo. Muchas gracias. Hashtag Inframédica Guanajuato, Inframédica Estado de México, Inframédica Colombia. Muchas gracias que estén conectados desde allá. Inframédica Tijuana, San Juan del Río. Muchas gracias. Zacatecas, Guadalajara, Durango, Tamaulipas. Pues muchas gracias por todos los lados que se están conectando y pues esperamos que esto sea muy enriquecedor para ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy en el Simposio de la Salud Respiratoria de Inframédica 2023, ventilación mecánica domiciliaria invasiva y no invasiva, tanto hospitalaria y domiciliaria. Iniciaremos el día de hoy con nuestros panelistas. Tengo el honor de contar con la presencia del doctor Orlando Pérez, médico cirujano, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, subespecialista en medicina crítica, máster en ventilación mecánica avanzada. Con experiencia, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, capítulo de simulación clínica, médico adscrito a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás en Querétaro, profesor titular de la Cátedra de Terapia Intensiva de Médicos Internos de Pregrado, médico adscrito de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de San Juan del Río, profesor titular del curso Monitoreo Hemodinámico y Gasométrico en San Luis Potosí, Tampico y Ciudad de México, profesor titular del curso de Fundamentos de Ventilación Mecánica Aplicada Clínica, profesor adjunto del curso de Ventilación Mecánica Nivel Básico, Intermedio y Avanzado de la Ventilación Mecánica México con MEC. Estamos ansiosos por escuchar sus ideas, doctor.
opiniones sobre el tema que hoy nos viene a presentar. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. Y también tengo aquí conmigo al doctor Rogelio García Torrentera, doctor médico neumólogo e internista, adscrito a los servicios de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, con una experiencia profesional como profesor titular del curso de alta especialidad de Fisiología y Terapia Respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, jefe de sección de terapia respiratoria de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Respiratoria. Le agradezco, doctor, también por aceptar nuestra invitación en este tercer simposio de la salud respiratoria. Es un gusto poder contar con su presencia de ambos. Bueno, y aparte de a todo el equipo de Inframédica, quiero agradecerle sinceramente a nuestros panelistas por su disposición y participar en esta mesa redonda. Estamos seguros de que su experiencia y conocimiento enriquecerán nuestras discusiones y nos brindarán nuevas perspectivas. Bienvenidos, doctores. Y es ahora sí, pues vamos a comenzar con nuestra segunda mesa redonda. Y quisiera pues empezar con esta primera pregunta, la ventilación mecánica en el hospital, doctor Orlando. Usted que tiene esta experiencia, coméntenos. Bueno, gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros de Infra. Y la ventilación mecánica no invasiva llegó a cambiar mucho de nuestra atención del paciente con falla respiratoria en el hospital. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo simple de básicamente medio año de pandemia en el cual, donde ustedes observan las gráficas de barras de color naranja, esa fue la mortalidad, la tasa de mortalidad de los pacientes con COVID-19 cuando inició la pandemia. Vean cómo básicamente no se modificó a lo largo de los meses. Sin embargo, como pueden observar en los gráficos de barra azules, la mortalidad de aquellos pacientes que no requirieron intubarse fue disminuyendo conforme pasaron los meses, y esto fue debido a la implementación de estrategias para evitar la intubación, como la ventilación mecánica no invasiva, el uso de CPAP hospitalario o inclusive también las cánulas nasales de alto flujo, y eso llevó a que con el paso de los meses también se disminuyera la tasa de intubaciones hospitalarias en la pandemia. Esto es un ejemplo, pero vamos a ver más evidencia al respecto. Respecto a ¿qué paciente se beneficiaría de ponerle ventilación mecánica no invasiva con fines de intentar evitar una intubación y evitar la mortalidad de los pacientes? Tenemos básicamente dos grupos de personas que se benefician más. Así estadísticamente hablando, ¿quiénes van a evitar la intubación con mayor posibilidad? Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, que ya saben que el tabaquismo es un hábito frecuente a nivel mundial. Incluye el EPOC, entre la tercera y quinta causa de muerte, depende del país del que estemos hablando, y una exacerbación puede poner en riesgo su vida. Y también los pacientes con edema agudo pulmonar cardiogénico. En ellos, si le damos diurético de forma temprana, la ventilación mecánica no invasiva, podríamos tal vez evitar las intubaciones. Aquí tenemos la revisión sistemática de Cochrane, que nos habla justamente de una disminución de la tasa de intubaciones cuando nosotros utilizamos ventilación mecánica no invasiva en caso de pacientes que ingresan con edema agudo pulmonar. Y lo mismo se presenta con la mortalidad hospitalaria de estos mismos pacientes. Por tanto, evitar una intubación puede salvarle la vida al paciente, siempre y cuando la demos de forma adecuada, con el paciente vigilado y con una terapia farmacológica. En caso de edema agudo pulmonar, básicamente son diuréticos, bajar la presión arterial del paciente y ver que no tenga algún otro factor en ese momento cardiovascular que empeore la situación. Eso va a generarle mayor beneficio. Y pues, ¿qué sugiere usted para los doctores cuando llega un paciente? ¿Qué es lo que primero debe de analizar? Rápido, ver cómo está clínicamente el paciente. Puede llegar con una falla respiratoria incipiente o una falla respiratoria aguda grave, que el paciente tenga una sensación de falta de aire tremenda, hipoxemia severa, que el paciente ya esté usando músculos accesorios de la ventilación, escupiendo casi sangre básicamente por el edema pulmonar, y todavía tiempo de utilizar este tipo de terapia, pero también hay pacientes que ya no se pueden beneficiar. Un paciente que llega hemodinámicamente inestable, que tal vez ya perdió el estado de alerta, que ingresa tal vez con choque cardiogénico y edema pulmonar, ese paciente tal vez no sea candidato a ventilación no invasiva y mejor sea intubarlo. Ok. ¿Y qué más nos puede contar de su vasta experiencia, doctor? Ok. Respecto al otro grupo de pacientes, que son los pacientes con EPOC exacerbado, si nosotros otorgamos una terapia broncodilatadora agresiva, que incluya, por ejemplo,
betagonistas, que incluya corticosteroides intravenosos en el caso de un paciente muy grave, por ejemplo, inclusive hasta sulfato de magnesio para broncodilatarlo, y usamos ventilación mecánica no invasiva, también podemos, como ven en la gráfica, disminuir la necesidad de intubación, y esto está basado en muchos estudios y en la mejor revisión sistemática posible, y eso nos va a llevar a que si usamos ventilación no invasiva en estos pacientes, vamos a disminuir también la mortalidad. Pocas terapias han disminuido la mortalidad de pacientes con falla respiratoria grave, como es la ventilación mecánica no invasiva, en estos dos grupos de pacientes en particular. Ahora, nada más para que se quede bien grabado, a fin de cuentas, la presión positiva de la ventilación mecánica no invasiva va a hacer que mejore la oxigenación alveolar, y eso favorezca la oxigenación de los capilares y mejore la oxigenación en el sistema. Esto es por la presión positiva que se emplea de forma continua, que es el CPAP. Y en caso del paciente con EPOC, normalmente usamos la presión positiva para inflar al paciente cuando él ya no tiene energía para inflarse a sí mismo. Cuando los músculos respiratorios de un paciente que seguramente ya está debilitado a lo largo de los años por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene una exacerbación y genera un broncoespasmo muy severo y se le cierran los bronquios como en esa imagen, el paciente ya no tiene fuerza para meter aire, entonces la ventilación no invasiva puede ayudar a ventilarlo y a oxigenarlo de mejor forma. ¿Ok? Y, por ejemplo, bueno, ahorita estamos viendo esta imagen de mascarillas, ¿no? O sea, ¿cualquier paciente deberíamos de iniciar en la no invasiva o por qué cuando llegamos a un servicio de urgencias es como que ya ven que se está desaturando y dicen, ya se ganó el tubo, ¿no? Efectivamente, eso tiene que ver mucho con la educación particularmente que se recibe en nuestro entrenamiento. Prácticamente, yo les soy sincero, cuando hice el entrenamiento en urgencias o en terapia intensiva, es difícil que alguien te dé una clase de qué pacientes se benefician, de cómo se programa la ventilación mecánica no invasiva o algo a veces mucho más simple que es no tener mascarillas en nuestros hospitales. Hay veces que en hospitales públicos usamos mascarillas que a veces se mandan a esterilizar y regresan incompletas, se rompen, no funcionan bien, fugan, etc. Actualmente yo creo que tener mascarillas no invasivas de forma protocolaria en nuestros servicios de emergencias, hospitalización, terapia intensiva y quirófano es algo que puede cambiar el curso clínico de nuestros pacientes y disminuir la mortalidad de las intubaciones. ¿Y qué tan capacitado está nuestro personal hoy en día? Está el servicio crítico de urgencias, la terapia intensiva, los quirófanos, como usted muy bien lo mencionaba. ¿Cuál es el riesgo de que el paciente, pues, de que esté pasando en estas áreas críticas, pueda complicarse? Pues sí es bastante riesgo. En urgencias, sí, la causa de ingreso por falla respiratoria es bastante alta, desde una neumonía hasta una tromboembolia pulmonar. Ambas podrían en algún caso requerir ventilación no invasiva. En quirófano, por ejemplo, pacientes posoperados de alto riesgo de falla a la extubación, como un paciente que tenga antecedente de EPOC y lo operan de cualquier otra cosa, un paciente con obesidad mórbida y lo operan de cualquier cosa. Esos son pacientes que cuando tú los sacas de la máquina de anestesia tienen alto riesgo de generar complicaciones pulmonares posoperatorias y requerir una intubación después en la sala de recuperación o a donde hayan ido. Yo creo que la integración de los especialistas en urgencias, en medicina interna, en anestesiología, en terapia intensiva y, como no, neumología, yo creo que eso cada vez más se está utilizando la ventilación no invasiva en estas áreas y vamos, yo creo que mejor que como hace algunos años. Qué bueno, porque creo que todos tienen como diferente concepto y eso es lo que el paciente la sufre, ¿no? ¿Y qué más nos puede contar? Sale, ya saben, nada más bien claro, la ventilación mecánica no invasiva puede usarse en mucha gente, pero hay contraindicaciones bien precisas. Un paciente que no pueda proteger la vía aérea es un paciente que no le podemos poner ventilación no invasiva. Un paciente inconsciente, por ejemplo, por cualquier problema neurocrítico, no se le debe de poner. Un paciente con falta de cooperación, me ha tocado ver un paciente agitado, en delirium, que le ponen la máscara, se la está quitando y quitando, no entiende porque en ese momento su estado mental no le da para eso, no se debe de poner en estos pacientes porque van a fallar desafortunadamente. Que la máscara no tengamos de diferentes tamaños, por ejemplo, nos puede causar que no le quede correctamente al paciente y empiece a fugar o no abarque la cantidad completa, nariz, cara o etcétera, y que eso condicione falla en la terapia. Que el paciente esté vomitando, que tenga hematemesis, obstrucción intestinal, le vamos a inflar la pancita al paciente y va a broncoaspirar o tiene mucho riesgo de aspirar. Hemoptisis o secreciones que nos hagan quitar la máscara para estar limpiando al paciente también pueden ser consideradas para no usar esta terapia y pasar directamente a una secuencia de intubación rápida y ventilar al paciente de forma invasiva. La guía del 2016 nos da algunas
nos da algunas recomendaciones al respecto. Por ejemplo, que el ventilador tenga la capacidad de activar el trigger por flujo. Ventiladores de generaciones anteriores nada más tenían trigger por presión. Actualmente el trigger por flujo disminuye un poco el trabajo respiratorio y un paciente que requiere ventilación no invasiva es un paciente con un trabajo respiratorio incrementado. Usar modos por presión, el más común es CPAP con presión soporte o tal vez un modo minivel para un paciente que tenga tal vez apnea obstructiva del sueño, podría ser una opción. Calmar al paciente de forma verbal. Si no se puede, podrían considerar ponerle algún ansiolítico, pero con mucho cuidado porque el paciente o que está muy agitado o que calmamos de más, ambos pueden considerar falla respiratoria severa, y trasladar a un paciente solamente en ventilación no invasiva si fuera extremadamente necesario, si no se pudiera intubar ahí o no pudiera haber un ventilador mecánico de forma invasiva, solamente así. De acuerdo. Vean, aquí tenemos un videíto donde estoy colocando una máscara de ventilación mecánica no invasiva convencional, nasobucal, y ahí el paciente que se le pone correctamente la máscara, que se le programa correctamente el ventilador, es un paciente que está confortable, ¿okay? Que siente mejoría luego de la disnea, siente ayuda para respirar, y siempre hay que vigilar algo que se ve ahí, que dice 565, que es el volumen corriente que está ingresando el paciente a los pulmones. Puede ser lesiva si yo le pongo tal presión que meta más volumen de 10 mililitros por kilo de peso predicho, por ejemplo, y tal vez pueda no ser suficiente si mete menos de 6 mililitros por kilo de peso predicho el paciente de volumen. Y para esto vamos a jugar con el delta de presión o la presión inspiratoria a programarse. De acuerdo. Y recuerden, importantísimo la vigilancia del paciente bajo ventilación no invasiva. En caso de POC exacerbado, el score que se nos sugiere para vigilar a la hora, y pueden hacerlo otra vez a la siguiente hora hasta que el paciente esté mejor y se le pueda retirar, es el HACOR score, que no es más que ver la clínica del paciente, la frecuencia cardíaca, el estado ácido-base, si tiene acidosis respiratoria, su estado de conciencia, su oxigenación, básicamente con una gasometría arterial sacamos la PAFI, y la frecuencia respiratoria. Si todo esto va mal y el paciente tiene más de 5 puntos, ese paciente es mejor intubarlo en cualquier momento. Si a los 5 minutos el paciente pierde el estado de alerta, hace acidosis respiratoria severa, hay que intubarlo. Pero si el paciente mejora y todo esto está en control, mejora la acidosis respiratoria, su estado de alerta, ese paciente puede permanecer con ventilación no invasiva, inclusive se la podríamos ya valorar retirar cuando la clínica así nos lo favorezca. ¿Cómo cada cuánto tendríamos que estar valorando al paciente para estar viendo esto? Yo creo que continuamente agarramos una silla, nos la ponemos enfrente del paciente y nos quedamos ahí, pero ¿qué dice la literatura? Por lo menos cada hora, así tal cual. Pobre del residente. Sí, ni modo. Ok. Bueno, ¿y qué tan útil es la ventilación mecánica no invasiva para posextubación? Posextubación es una de las terapéuticas que más nos ayudan a evitar reintubaciones en pacientes seleccionados. Este es el estudio más reciente y más importante al respecto, en el cual compararon ponerle ventilación mecánica no invasiva a un paciente con humidificador versus cánulas nasales de alto flujo, y la evidencia se inclinó a que hay menos necesidad de intubaciones cuando nosotros le ponemos una máscara de ventilación no invasiva comparada con cánulas nasales de alto flujo. Aquí tenemos una extubación de una paciente que tiene antecedente de falla cardíaca y que ingresó por neumonía. Cuando ya pasó todas sus pruebas de retiro, le estamos retirando el ventilador mecánico y estamos inmediatamente colocándole una máscara de ventilación no invasiva para disminuir la posibilidad de intubaciones. ¿Cómo hacerlo? No existe un protocolo exacto, pero hay sugerencias. 2 horas cada 8 horas por 2 días podrían disminuir la necesidad de intubación, y también se puede mezclar con las cánulas de alto flujo. Perfecto. Bueno, pues es muy importante saber toda esta cuestión desde que llega el paciente con una insuficiencia respiratoria aguda al hospital y cómo irlo manejando y cómo extubarlo, ¿no? Pero pues hay que evitar esa situación. Por eso es muy importante la ventilación mecánica no invasiva post-extubación. Pero, ¿qué sigue después con el paciente, no? Vendríamos en la parte continua para que llegue al domicilio, podríamos decir, ¿no? Para esto, exactamente, tenemos una enfermedad que nos llegó a partir el queso, básicamente, los últimos años, y aparte, otros pacientes que tienen problemas crónicos o problemas congénitos pueden requerir ventilación mecánica, inclusive en domicilio. Un ejemplo, paciente que haya tenido COVID-19, que haya generado debilidad del paciente crítico, que ya no tenga fuerza para inspirar ni para exhalar, el paciente que acabe con traqueostomía, pues esos pacientes desafortunadamente pueden estar hospitalizados por días, semanas, meses
o más. Yo creo que una buena opción sería manejar la ventilación mecánica domiciliaria, cosa que se está implementando en muchos lugares, desafortunadamente en primer mundo, y queremos nosotros tomar igual la conducta para hacerlo más popular, digo, también hay en México, pero hacerlo más popular. La ventilación no invasiva ha disminuido la cantidad de intubaciones también en COVID-19, pero aquel paciente que se requiera intubar y que no mejore pronto y que requiera ventilación prolongada, pues una opción sería la ventilación domiciliaria. De acuerdo. ¿Qué seguiría más para estos pacientes? El CPAP, por ejemplo, ponerle 8 centímetros de CPAP de agua, con eso podemos disminuir la posibilidad de intubaciones comparado con la oxigenoterapia de alto flujo o la oxigenoterapia convencional, y eso es muy fácil de hacer con cualquier máquina de CPAP con una buena vigilancia, porque también tienen alto riesgo de acabar intubados, ¿sale? Y por último, para mejorar la posibilidad de evitar la intubación en estos pacientes, podríamos combinar esta terapia con la posición prona, poner al paciente boca abajo con un CPAP, por ejemplo, o con ventilación no invasiva, en este caso se usa el helmet del lado derecho, puede disminuir la posibilidad de intubaciones, inclusive si el paciente no la tolera, ponerse boca abajo, sentado, como en la posición de pensador de Rodin, que se ve ahí, eso nos puede ayudar. Muchas gracias, doctor Orlando Pérez. Pues sí, es muy importante que pues, todo el equipo multidisciplinario en la parte médica, médicos, residentes, enfermería, pues estén al pendiente para la mejor recuperación para nuestros pacientes. Pero después de ello, pues ahora sí le quiero preguntar al doctor Rogelio García Torrentera, ¿qué pasa con la ventilación mecánica domiciliaria? Porque es el siguiente paso, ¿no? Para nuestros pacientes. Ya está muy bien en el hospital, ya necesitamos ese cuidado en domicilio, ¿no? ¿Cómo surge este programa de ventilación mecánica domiciliaria, doc? Muy bien, pues la ventilación mecánica domiciliaria tiene historia, tiene más de 60 años, aproximadamente empezó con la poliomielitis, que fue donde se aprendió mucho en ventilación mecánica, eran ventiladores de presión negativa, no como hoy en día que la mayoría de los ventiladores son presión positiva, hay alguno que otro que quiso entrar con la presión negativa nuevamente, pero no ha funcionado como tal. Desde entonces, bueno, vienen los esfuerzos y casos en Europa, en Estados Unidos, el grupo Eurovent, que es el que tiene más países reunidos en el mundo, casi toda la comunidad europea, en donde ellos han mandado pacientes a domicilio con diferentes enfermedades. Hoy en día vemos pues, los pacientes post-COVID, pero las enfermedades neuromusculares, que son un gran grupo de afectaciones que llegan a pacientes pediátricos, pacientes adultos, y que consumen mucho recurso hospitalario. Tener un paciente, como es el doctor Orlando, por semanas, meses, el consumo hospitalario es muy alto. ¿Qué se propuso desde el siglo pasado, casi 40, 50 años? Pues estos pacientes, al no estar en un estado crítico y depender solamente de una máquina y requerir menos condiciones clínicas en el día a día en un hospital, pues moverlo a casa. Desde la lucha de aquel caso de Kerry Beckett, en donde una paciente que tuvo una lesión medular por una enfermedad neurológica infecciosa, y se luchó para que esta paciente que la habían desahuciado, dijeron, bueno, pues no lo llevamos a casa, pero pues necesito las herramientas para llevarme a la casa. Claro. Y fue cuando empezó la ventilación domiciliaria. Y de ahí han venido los esfuerzos. Una de las situaciones más complejas de la ventilación domiciliaria es justamente la organización. Como hoy en día existen grupos muy organizados en áreas críticas, en áreas de urgencias, de terapia intensiva, incluso hospitalarias, en donde está el médico, el terapeuta respiratorio, está la enfermera. Todo este mecanismo de sincronía no se tiene en casa. Entonces, lo que se buscaba en ese entonces era disminuir costos, que el paciente estuviera muy cómodo, que tuviera las menos reingresos a hospitalización estando en domicilio y que pudiera estar con su familia, porque muchos de ellos son pacientes que están desahuciados de alguna forma. Y ha cambiado la historia natural de enfermedades en la ventilación domiciliaria, con grandes resultados ya publicados. Hay países que tienen guías, países que no tenemos guías, y que se viene implementando con los años esto que cada vez es más popular gracias a empresas de ventilación domiciliaria. Si no me equivoco, la que más tiene pacientes es Inframédica. Ahí vamos. Y habrá otras empresas que le siguen, ¿no? Probablemente el número de pacientes en el país estemos alrededor de 500 pacientes, es un estimado, es muy difícil tener una estadística, pero probablemente Infra tendrá el 80 o 90% de pacientes dependientes de ventilación mecánica, no contando los pacientes de apnea de sueño, que es otra población, que se considera también como ventilación domiciliaria. Sin embargo, hay ventilación domiciliaria con soporte de vida y con no soporte de vida. Correcto. Oiga, doc, pero
¿a qué pacientes? ¿Cuáles son las indicaciones para sacar a estos pacientes? Porque no todos los vamos a poder sacar, ¿no? Algunos sí tendrán que quedarse en el hospital y otros tendrán que, pues, sí, tener este programa de ventilación mecánica domiciliaria, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que debe de saber el médico para decir, este paciente sí se debe de ir a su casa, que no le tenga miedo, que esté seguro de que es mejor que esté en su casa a que se quede en el hospital? Sí, la indicación es muy clara, ¿no? Son pacientes que no están en crisis respiratoria, que no están con falla hemodinámica, probablemente con falla renal. Algunos de ellos pudieran tener necesidad del soporte renal, pero la realidad es que son pacientes que deben estar hemodinámicamente estables, sin apoyo de aminas, que ventilatoriamente deben de tener FiO2 para domicilio menos de 50%, que deben tener una presión positiva abajo de 8 centímetros de agua de la PIP, y pacientes que clínicamente sean capaces de tener un requerimiento mínimo de medicamentos como antibióticos o fármacos que se deben de monitorear a nivel hospitalario. Entonces, una vez que el paciente alcanza esta indicación, y hay varios escenarios, ¿no? Tenemos el paciente de POC, por ejemplo, que ya tiene su capacidad vital muy disminuida, el FEV1 está por menos de 20%, o aquel paciente neuromuscular que empieza a progresar y que es un paciente de los más complejos tal vez que haya, porque son pacientes que hay que medirles tal vez la capnografía o gasometría para saber si el paciente va a requerir cada vez más apoyo ventilatorio. Empiezan con unas horas, con 8 horas, se van a 16 o más de 16 horas. Y este grupo de pacientes es complejo realmente porque a veces no se puede estar monitoreando gases arteriales en casa. Es ahí donde la capnografía cobra mucho peso, y esta enfermedad, por ejemplo, de esclerosis lateral amiotrófica, que es muy frecuente, más frecuente de lo que pensamos, que es muy complejo el diagnóstico y catalogarlos bien, este grupo de pacientes, y mandarlos a casa con un ventilador y la progresión del ventilador. Muchos de estos pacientes hay que hacerles igual una poligrafía o una polisomnografía de sueño muy completa para saber cuándo ya el valor del CO2 está comprometiendo al paciente. Y en la práctica es muy difícil porque no tenemos capnógrafos portátiles, no tenemos capnógrafos transcutáneos, son dispositivos costosos. Espero yo cada vez menos, incluso en las terapias intensivas, no me dejará mentir el doctor Orlando, a veces no tenemos capnografía, que todo paciente debe estar ventilado, debe estar con capnografía en forma continua, no debería de no existir, como lo dice la guía británica. En quirófano se necesita el quirófano, el anestesiólogo no topera a un paciente si no tiene capnografía. En terapia intensiva no debería ser la excepción, o en urgencias o en un área de hospitalización. Sin embargo, bueno, pues tiene sus detalles. Al final del día, el paciente con enfermedades, básicamente dos grupos muy grandes, los restrictivos, los de caja torácica, los neuromusculares y los de vía aérea, que principalmente son pacientes con EPOC, enfermedades ya muy avanzadas, que tal vez muchos de ellos están ya con ventilación no invasiva nocturna, pero algunos de ellos que llegan a terapia intensiva, a urgencias, que no se les dio la oportunidad de la ventilación no invasiva y que hubieran salido en algunas horas y se intuban después, es muy complicado la extubación porque son pacientes que no se les quita el modo controlado en las próximas 72 horas y se les puede quitar rápidamente para extubarse en menos de 5 días. Sin embargo, bueno, pues esto no pasa en muchos de estos casos y ese paciente acaba con traqueostomía, como muchos pacientes post-COVID, y es el momento en alguna historia de la evolución hospitalaria en donde habrá que decidir enviarlos a casa. Y este switch, bueno, es parte de la complejidad de la por cual estamos platicando en este curso, pero es una patología que cada vez más el paciente con EPOC está en domicilio, con ventilación continua y con traqueostomía, y muchos de ellos que tendrían que entrar a programas de rehabilitación, a programas médicos, y que a pesar de estos programas de tratamientos paralelos no se llevan al cabo, entonces se hace más complejo el poder tenerlos en hospital y llevarlos a casa, pues es siempre una opción. Correcto. Y pues la otra parte es la familia, ¿no? O sea, ahí la familia luego decide, no, mejor no lo saco, mejor que se quede en el hospital. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones o cuáles son los beneficios para los familiares que realmente deben de llevarse su paciente a casa? Muy bien, pues tenemos, como nuestro buen México, los matices, ¿no? Medicina pública, medicina privada, medicina de seguridad social o medicina de seguros médicos privados, en donde las coberturas cambian, ¿no? Claro. E incluso muchos seguros, muchos gastos médicos mayores que cubren ventilación, enfermería, técnicos,
tiene un finito, ¿no? Porque no pueden estar continuamente y hay seguros o pacientes que tienen que cubrir estos costos. Digamos que los baches que había en el pasado era un paciente que estaba en terapia intensiva, pasar la hospitalización, y de ahí el grupo de médicos que decidiera mandarlo a casa porque es un miedo del médico que no tenía esta experiencia en domicilio. Pero una vez que empiezas a ver un paciente que el requerimiento de fármacos, el requerimiento de procesos de cuidados de estos pacientes son mínimos, pues se puede trasladar a casa. A veces el primer tope es el médico, ¿no? Sí. O enfermería, y una vez que el familiar o el médico entiende esto y le decimos, bueno, podemos mandarlo a casa, pues es ahí donde el familiar dice, pues, ¿por qué no? O sea, aquí tengo enfermera, está el residente, está el interno, está el químico, está el radiólogo, está el terapeuta respiratorio, y en casa pues no tienes nada de eso. El familiar se convierte en enfermera, en médico, en nutriólogo, en psiquiatra, se convierte en el todo de estos pacientes. Obviamente por los programas que no tenemos todavía un programa bien estructurado en el país, pese a que los esfuerzos de muchas empresas o de muchas instituciones de salud se hacen el día a día, se requiere todavía más esfuerzo, duplicar o triplicar esfuerzos para mantener estos centros de ventilación intermedios entre hospital y el domicilio, como países hermanos como Colombia, como Chile, como Argentina, que por años les ha funcionado. Ellos tienen mucha experiencia en el contexto de estos. La misma empresa Infra ha tenido intentos de llegar a estos centros intermedios. No es fácil porque requiere mucha capacitación, mucho entrenamiento, y al final del día se hace sencillo. Como decía el doctor Orlando, una mascarilla, ¿no? Eso te cambia o le cambia la vida a un paciente. El tamaño a veces o la forma, una mascarilla íntegra te puede cambiar el intubar o no a un paciente, o tener un helmet, ¿no? Que es lo que ha definido que un paciente en falla respiratoria aguda por neumonía pueda no intubarse solamente por el casco. Igual en hospitalización, igual en domicilio. Entonces, el primer freno lo pone la familia porque justamente tiene una gran responsabilidad y se sienten abandonados por el hospital, abandonados por el médico, por la enfermera, y dicen, pues, ¿cómo me voy a ir a llevar a mi paciente? Y cuando llegan es un shock para ellos, pero no es imposible. Hoy en día vemos que los familiares salen al quite, como decimos, las mamás sobre todo, nos toca ver mucho paciente pediátrico en domicilio, en donde la mamá es el todo y están ahí, pues prácticamente no tienen vida. Debería de haber estos apoyos por las empresas o los centros médicos o centros hospitalarios, o el Sistema Nacional de Salud, pero bueno, todavía nos falta impulsar más este programa. Y al final, si entendemos que el costo te baja 10 veces más una cama de hospital y una cama en domicilio, creo que eso puede darle más apoyo todavía económico a estos programas de ventilación domiciliaria. Claro, porque pues esa es la otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es para los sistemas de salud que los pacientes pasen a su domicilio? El que ellos ya no tengan el cuidado, no tengan el control, pero pues es ocupar una cama que un paciente estable, como muy bien lo decía, pues vaya a casa, ¿no? Y que puede darle la oportunidad a alguien más grave que sí requiera una ventilación invasiva estar ahí. ¿Qué beneficio tiene monetario, podríamos calcular o saber en esta parte los sistemas de salud? Sí, cada vez los programas, bueno, el IMSS, que colabora con empresas como Infra, como otras empresas, tiene estos programas en donde está el grupo de enfermeras o de médicos que deciden el switch al paciente a casa, pero la atención es telemedicina, ¿no? Son pocos los centros hospitalarios que dan atención en el día a día, y debería de haber una atención, pues tal vez no diaria, pero a lo mejor semanal, de visitas de los médicos. La Asociación Americana de Cuidado Respiratorio recomienda para el paciente hospitalario que tenga un médico que maneje ventilación mecánica, puede ser un urgenciólogo, un intensivista, un neumólogo intensivista, que tenga un nutriólogo, que tenga un psiquiatra, ¿no? Claro. Que adolecemos, ¿no? En el número de pacientes conforme al número de médicos especialistas que hay hoy en día, ¿no? Entonces, es una recomendación en Estados Unidos que incluso en Estados Unidos tampoco se cumple al 100%. Sin embargo, en México, la cama hospital, a diferencia de Estados Unidos, que no tenemos muy medidos los costos, pero la proporción o el índice es aproximadamente 10:1 en el costo hospitalario. Y si entendemos que estos costos de una cama, de un ventilador, del oxígeno, de los fármacos, y el otro tema que es a lo mejor el que no se piensa mucho en el hospital, son las infecciones hospitalarias. Correcto. Paciente que está en hospital sí o sí se va a infectar vía las venoclisis, vía catéteres, vías urinarias,
vía respiratoria, porque pues, se sabe muy bien que en un hospital el movimiento de bacterias en ese mismo hospital, pues y el paciente se lleva esas bacterias a casa, ¿no? Están colonizados, la mayoría de ellos que están más de 2 meses en hospital, pues se llevan sus pseudomonas u otras bacterias a casa y están colonizados y van a estar colonizados. Entonces lo que se busca es justamente que una dosis de antibiótico te puede costar hasta 10,000 pesos diarios cada 24 horas, como el día ventilación, dice el doctor Orlando, pues es que a veces no tenemos mascarillas, y es lo que yo siempre he comentado. En un hospital, si tienes el set de mascarillas nasales, oronasales, diferentes tamaños, y te cuesta una mascarilla, ¿cuánto te cuesta intubar a un paciente? Sedante, relajante, ventilación, entonces estás hablando de un costo de 100,000 pesos ese descorche de intubar a un paciente, y si le manejas la no invasiva, pues no te vas a gastar más de 5,000 pesos exagerando con la mascarilla con la interfase más cara, ¿no? O sea, si estamos viendo que el problema desde la parte hospitalaria, en el que se acomoden todos los equipos interdisciplinarios y en esta parte de ventilación domiciliaria, ¿qué es lo que nos hace falta para llegar a como un país como Chile, que tiene más de 1,000 y tantos pacientes ventilados en domicilio, un Brasil? ¿Qué nos hace falta a México? Yo creo que como todo en las estructuras de sistemas de salud, ¿no? Primero que nada, convencer a quien toma las decisiones. Correcto. La estructura creo que está muy bien hecha. Hay empresas, médicos, enfermeras, técnicos que tienen mucha experiencia ya manejando pacientes en domicilio. En pandemia ni se diga, la gente aprendió, el médico aprendió. Y hoy en día el paciente que está en domicilio, que se va a casa, se va también convencido que va a estar mejor en casa que en el hospital. La gran mayoría de ellos, muchos hacen el síndrome de dependencia hospitalaria. Y lo que necesitamos es convencer al Sistema Nacional de Salud y quien dirige estos presupuestos para generar un buen presupuesto para este programa de ventilación mecánica domiciliaria, invasiva, no invasiva, y las progresiones que tengan. Porque al final del día los cursos que se han hecho, recordaré que el primer curso que hicimos de ventilación mecánica domiciliaria en conjunto Philips con Infra tendrá unos 14, 15 años. Correcto. Y pues cada año se tocan estos temas en los congresos de medicina respiratoria, de terapia intensiva, de medicina de urgencias. Cada vez es más popular, los geriatras también lo manejan mucho, los pediatras, intensivistas pediatras. Creo que el dominio de carga científica en México cada vez nos va debiendo menos. Donde tenemos que impactar es en hacer una buena propuesta, obviamente en el Senado, en estos niveles ejecutivos y con los ejecutivos de las empresas para convencer que estos programas tienen que entrar de lleno en México, en nuestro país, y verán que la carga en gasto público va a ser mucho menor. Correcto. Bueno, por nuestra parte sí ha sido muy demandante o un poco difícil tener esta armonización y que dar a conocer a los tomadores de decisión este proyecto, ¿no? A nivel nacional, convencer a los médicos, estarlos capacitando. ¿Por qué? Porque luego les da miedo ellos. La infraestructura creo que ha jugado un papel muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación de los médicos especialistas, de los residentes, se hace con ciertos equipos que ya son casi hasta obsoletos o han pasado de generaciones, son enormes, y cuando pues la parte de nosotros ha tratado de implementar nuevas tecnologías por seguridad del paciente, esta telemedicina, ¿qué es lo que vemos con esta infraestructura? Juega una parte importante, ¿no? Sí, hoy en día puedes tener un paciente en domicilio monitoreado, lo puedes ver desde tu computadora, desde tu teléfono incluso, puedes ver cómo está el volumen corriente, esta frecuencia, la fuga, y nuestro monitor hoy en día pues, es el familiar, ¿no? El papá, la mamá, el hermano, ¿no? Ellos son los que nos dicen los datos clínicos del paciente, nos dicen cómo está la oxigenación, si respira más rápido, si está algún caso, alguna vez me tocó manejar un caso de una paciente en domicilio que compañeros de aquí de la empresa la conocen, y el hijo sabía si tenía más atrapamiento aéreo, si necesitaba más broncohilatador, incluso tuvieron que cambiar un ventilador porque nos decía que el autotrigger estaba fallando. Entonces eran las primeras generaciones de aquellos ventiladores de Philips. Pero sí se requiere esta telemedicina que se implementa cada vez más fácil, incluso las videollamadas. Hoy en día
pues hay mucha información. Todos los equipos hoy en día tienen plataformas para conectarse vía Wi-Fi y mandarte los datos, o incluso hay esfuerzos, hay grupos que trabajan con estos pacientes. Recuerdo en el Instituto Nacional de Pediatría un grupo de 2 enfermeras que hacen ventilación mecánica domiciliaria. Ellas van todos los días a ver a los pacientes. Okay. Es una iniciativa propia. Y les ha funcionado muy bien, y al hospital le funciona muy bien porque volvemos a lo mismo, la carga económica, la carga de asistencia mejora en los hospitales cuando te llevas un paciente a domicilio, le das esa cama a otro paciente y los costos van a disminuir muchísimo. Pues es un tema muy interesante, realmente hay mucha tela de dónde cortar, es un pequeño tiempo, pero la importancia es desde que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, desde el manejo hospitalario, cómo debe de estar todo este grupo multidisciplinario atendiendo al paciente y cómo debemos de llevarlo si tiene alguna cuestión que se pueda llevar a domicilio, pues es algo que hay mucho que decir. Y pues bueno, pues agradezco mucho su participación, doctores, y pues seguramente muchos de aquí del foro tienen muchas preguntas, y pues me gustaría que recibir estas preguntas y les contesten a ellos, ¿no? Déjenme leer algunas. La primera me preguntan, ¿cuál es la diferencia que tiene el asisto control con el control de ventilación? Control, aquí lo ponen, pero no es el control de la ventilación mecánica. Bueno, el paciente que está completamente controlado es un paciente que no es capaz de generar un esfuerzo inspiratorio suficiente para desencadenar una respiración del ventilador. Un ejemplo común, por ejemplo, son pacientes neurológicos, neurocríticos, un paciente que queda con afección del bulbo respiratorio o de alguna parte de la secuencia que nos hace respirar, ya sea a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, a nivel medular, alguna sección medular alta, que hace que el paciente de plano no tenga nervios para que jale con el diafragma, y al no jalar con el diafragma no se activa el trigger neumático del ventilador y no le da aire para inflar sus pulmones. Este es un grupo. Otro grupo de pacientes son los neuromusculares, que de verdad ya no tienen fuerza suficiente ni siquiera para activar el trigger. Podría ser un caso muy extremo, pero muchos casos de pacientes con enfermedades neuromusculares crónicas pueden acabar sin poder jalar. Eso sería el control. El que sí está asistido es aquel que respira, hace un esfuerzo aunque sea mínimo, suficiente para activar el trigger del ventilador, y el trigger detecta que el paciente está jalando aire o está haciendo una presión negativa, más negativa de lo que se programa en el ventilador, y eso genera que el ventilador le aviente el volumen corriente y expanda los pulmones del paciente. Gracias, doctor. Otra pregunta que se nos hacen, ¿el índice de ROX? El índice de ROX se usa para ventilación con cánulas nasales de alto flujo. Básicamente es para lo único que se encuentra validado en este momento. Nosotros ya tenemos un pequeño estudio en cánulas nasales convencionales, pero todavía no sale, no puedo hablar todavía al respecto. Pero el índice de ROX es básicamente la saturación de oxígeno entre el FIO2 que le estamos otorgando al paciente por las cánulas de alto flujo entre la frecuencia respiratoria, y si sale más de 5 es un paciente que puede permanecer con cánulas de alto flujo. Menos de 5 tiene alto riesgo de acabar intubado. Yo creo que aquí están haciendo muchas preguntas de la hospitalaria. Me voy a aventar una más. ¿Cuáles son los criterios gasométricos que debería tomar en cuenta para el destete y en la intubación? Para el destete y en la intubación. Para intubar un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio de forma sostenida a pesar del oxígeno suplementario, ya sea con oxígeno convencional, cánulas de alto flujo, ventilación no invasiva, o una saturación menor del 90% a pesar ya del tratamiento de forma sostenida, podría ser una indicación para intubarlo. Otra es que tenga alguna alteración neurológica secundaria a la hipoxemia, o sea que ya está perdiendo el estado de alerta, o otra es que tenga estado de choque, o que tenga inestabilidad hemodinámica que lo vaya a llevar a un estado de choque. Eso puede ser que requiera una intubación, y con todo el cuidado, porque en la intubación puede hipotensarse más el paciente, o que tenga fallas orgánicas asociadas a la hipoxemia. La hipoxemia, como es algo necesario para mantener nuestras funciones de las bombas celulares, puede acabar el paciente con falla renal, falla neurológica, falla cardiovascular, donde quieran, falla hepática. Por la hipoxemia sería otra indicación para intubar al paciente. Y para extubar, los criterios gasométricos para extubar al paciente, lo que se recomienda es que el paciente en una gasometría tenga una presión arterial de oxígeno más de 60, que no requiera un FIO2 más del 40 o el 50%, y que no tenga acidosis respiratoria o una alteración
muy grave del estado ácido base, como acidosis metabólica severa, por ejemplo. Esas serían las indicaciones. A ver, ¿cuál es el protocolo más recomendado de la posición prona para mejorar la oxigenación? Muy bien, la posición prona en el estudio PROCEBA del Dr. Guerán del 2013 recomendó pronar a los pacientes con SDRA. El diagnóstico para pronarlos es síndrome de distrés respiratorio agudo moderado severo, con PAFI menos de 150, por más de 16 horas al día por lo menos. Pero si se dificulta en nuestra sala porque a lo mejor tenemos muchos pacientes y poco personal, lo pueden dejar pronado de forma continua. Actualmente hay muchos estudios de prono continuo, ya se llevan hasta un registro de 127 horas continuas en prono, siempre y cuando cuidando las salientes óseas, cuidando los dispositivos, los catéteres, el tubo y demás. Mientras permanezca en prono, puede disminuir el riesgo de mortalidad. Okay. Doc, Rogelio, ¿cuál es la sobrevida de un paciente en ventilación mecánica domiciliaria? Pues hay estadísticas que pacientes llegan a sobrevivir más de 10 o 15 años incluso. Hay niños que les diagnostican síndrome de West o parálisis cerebral infantil y que llevan pues, prácticamente toda su vida y tienen 14 años. Yo tengo una paciente que tiene 20 años, cumplió 20 años, wow. Aunque tiene con ventilación mecánica aproximadamente unos 8 años. Entonces, no hay un límite, cada vez va a ser más complejo para los cuidadores. De hecho, la primera paciente que tienen ustedes tiene, si no me equivoco, 20 años en ventilación mecánica. 20 años, actualmente tiene 36 años, si no me recuerdo. Entonces, la sobrevida, pues todavía no la sabemos. Sí. Entonces, esto es un ejemplo de que el paciente puede sobrevivir y también ese es otro problema, también a largo plazo, ¿no? La dependencia psicológica a la máquina les cambia la vida por completo, pero bueno, es a veces unas por otras. Sí, la sobrevida puede ir pues podemos ir más de 20 años incluso en algunas patologías. Habrá patologías, sobre todo pacientes complejos respiratorios como los de enfermedades pulmonares intersticiales o los de POC, que cada vez más también están entrando estos programas y que llegan a tener sobrevidas de aproximadamente un par de años, cuando a lo mejor en otros escenarios tendrían una sobrevida de menos de 3 meses hospitalariamente hablando, ¿no? Okay. Y en cuestión epidemiológica, ¿cuáles serían los pacientes que deben de tener más domiciliarios? ¿Los pulmonares o los neurológicos? El Eurovent, que se empezó por ahí a recolectar datos en la década de los 90, se publicó a principios de los 2000 y que hicieron una actualización en 2010. Los de mayor número de pacientes que tienen ellos es neurológicos y neuromusculares, es el mayor número de pacientes. Son menos los de vía aérea, casi todos con traqueostomía, muchos de ellos ponen los datos de intercambio. De hecho, hay protocolos que puedes intercambiar, incluso con la misma traqueostomía se ocluye, se pone una mascarilla nasal, oronasal, y pueden estar en el día algunos que tienen ventilación incluso vocal, que estos talleres que hacemos de ventilación mecánica en los congresos, que tienen estos keystreating, que le llaman ahora los ventiladores domiciliarios, y pueden tener el combo en lo que llegan o no a la traqueostomía. El paciente puede estar respirando por la boca con estas boquillas especiales o con interfaces nasales, oronasales o incluso la misma traqueostomía. Pero el paciente predominante en domicilio es el neuromuscular, neurológico. ¿Y para los pacientes para máximo beneficio? El paciente para máximo beneficio es un tema más complejo y creo que es tema de otra plática. Claro. Sin embargo, creo que el de máximo beneficio, dependiendo si es cáncer o si son igual patologías respiratorias, enfermedades pulmonares intersticiales o EPOC avanzados o algunos problemas incluso neurológicos como esclerosis lateral amiotrófica, no hay consensos, no hay guías. Y cada vez más los de medicina de paliativos prefieren atender a estos pacientes en hospital, dar mínimo apoyo, y si tuvieras que cambiarlo a domicilio, pues igual se puede hacer el switch a domicilio. No hay mucha estadística de este grupo de pacientes porque la medicina paliativos, la misma revista de paliativos o los mismos grupos de paliativos en el mundo, pues no tienen más de una década haciendo mucho hincapié en que hay también que saber cuándo decir hasta aquí ya no damos más apoyo terapéutico a un paciente, justamente entender la palabra de máximo beneficio del tratamiento de la enfermedad. Porque al final pues están generando un gasto, exactamente, ¿no? O sea, y podríamos apoyar a otro paciente que lo pudiera necesitar. Se ve un poco frío, la línea es muy delgada para este tipo de cosas, pero pues bueno. Doc, acá tengo otra pregunta para usted. ¿Qué tanto éxito tiene la ventilación no invasiva con sedación? No se recomienda de forma rutinaria, solamente si el paciente, por ejemplo, viene con un edema agudo pulmonar
severo y súper agitado, a lo mejor ponerle, hay un estudio así tal cual, 1 miligramo de midazolam, 1 miligramo, no le vayan a pasar 2, ni 3, ni 5 porque se va a dormir. 1 miligramo, eso le va a generar ansiólisis, el efecto de sedación va a disminuir las resistencias vasculares un poquito, va a mejorar el performance cardiovascular y da tiempo a que el diurético haga efecto y la ventilación mecánica no invasiva no interfiere con su agitación. A lo mejor, pero bien vigilado, no le vayan a poner eso y se vayan a ir por un café porque van a llegar y el paciente va a haber vomitado, se ha de haber quitado la máscara. Siempre bien monitoreado el paciente, pueden considerarlo. Doc, estoy recibiendo varias preguntas, pero pues me voy a ir con la última. Y pues al final vamos a dejar los datos de los doctores por si alguien tiene alguna otra duda y pueda seguir querer saber de sus dudas, ¿no? Para la sedación no profunda, dexmedetomidina, discúlpenme, en infusión sería recomendable y se debe de sedar en pacientes con derrame pleural y estando con CPAP. Bueno, contesto la primera y yo creo que la segunda. Y la segunda. La el doctor. Ok, de acuerdo. Ajá, la primera respecto a la dexmedetomidina, híjole, la dexmedetomidina es un fármaco que se aprobó hace unos 20 años para el uso para pacientes en quirófano y hace unos, que serán 13 años o más o menos alrededor de eso, para pacientes en terapia intensiva. Sin embargo, en 2019 salió un estudio que se llama SPICE-3, en el cual se observó un incremento en la mortalidad en pacientes menores de 65 años que estaban usando dexmedetomidina. 2 análisis posteriores de este estudio demostraron que aquellos pacientes que usaban dexme más que otro sedante y que le subían a la dexme más que al otro sedante se morían más. Entonces tengan cuidado con la dexmedetomidina, sobre todo en aquellos pacientes que estén haciéndoles algún estímulo vagal frecuentemente. ¿Por qué? Porque nos quita el estímulo simpático que pueda compensar una respuesta vagal y el paciente puede caer en bradicardia sintomática y paro. Me ha pasado 2 veces, un ultrasonido carotidio de un paciente más dexmedetomidina, bradicardia, paro. Una broncoscopía en un paciente intubado, bradicardia, paro. Pacientes que tenían dexme y un paciente que le pusieron DFH, que también puede causar bloqueos, bradicardia, paro. 2 veces que fue letal y una vez que no fue letal. Pueden encontrar artículos que han suspendido en quirófano uso de dexmedetomidina contra otros sedantes, por ejemplo, o hipnóticos como los opioides y siguen ganando los opioides versus la dexmedetomidina. Considérenlo con mucha precaución. Realmente hay 2 alertas, una alerta europea y una alerta en Australia sobre el uso de la dexmedetomidina en pacientes con menos de 65 años. Bajo su propio riesgo, utilícenlo. Yo no lo recomiendo. Bueno, y lo que continúa de la pregunta, ¿se debe sedar en pacientes con derrame pleural y estando con CPAP? ¿Así lo pusieron? Es una pregunta muy compleja. El paciente de derrame pleural, supongo que es el paciente falla cardíaca, va a funcionar bien con el diurético, el tratamiento de la falla cardíaca, la no invasiva. En unas horas ese paciente va a mejorar. En el caso del derrame pleural por empiema o que requiere una sonda o los derrames evacuadores, supongo que es el de la sonda endopleural. Son pacientes que pueden, y depende del centro, ¿no? Es como todo. Si tienes un centro donde tienes el anestesiólogo a un lado, el intensivista anestesiólogo, pues puedes poner un poco de sedonalgesia, fentanilo, tal vez un poquito de midazolam, como dice el doctor, muy bien vigilado, y le pones la sonda endopleural y te disminuye tiempos y acciones. Pero en la mayoría de los hospitales se pone con anestesia local, hablando de la sonda, y en el derrame pleural bilateral, pues ahí no se recomienda hacer colocación de sedonalgesia, tal vez a lo mejor como el mismo caso de la dexmedetomidina, a lo mejor si el paciente está muy ansioso y no está funcionando la no invasiva, pues a lo mejor tienes que dar el siguiente paso y requiere intubación, ¿no? Pues muchas gracias, doctores, por su vasta experiencia y conocimiento. Y pues, muchas gracias a todos los presentes por este segundo día en el programa de nuestro simposio. Agradezco a los panelistas otra vez y al público que está presente por su participación en este debate tan importante. Doctor Orlando Pérez, doctor Rogelio García, gracias por su disposición. Les pido que den sus redes sociales, su información, doctor Orlando, para que los puedan contactar. Es Orlando RPN, en donde quieran, en Facebook, en Twitter, en Instagram. No vean mi Instagram, por favor. Nada más yo sí quiero comentar algo que es muy importante.
El aspecto de la visibilización de este tipo de pacientes seguramente va a llegar a hacer grandes cambios. Normalmente nosotros tendemos a hacer a cierto lado las minorías, y desafortunadamente es una de las minorías dentro de otro grupo de minorías, que son las enfermedades, por ejemplo, neuromusculares. Otro grupo son los pacientes ventilados en casa con enfermedades neuromusculares, y que mientras más se dé a conocer que un paciente que está bajo ventilación mecánica invasiva pueda estar en casa, con la familia, con mayor tranquilidad, con mayor seguridad, con mayor terapia ocupacional, obviamente, que estar en el hospital confinado el resto de sus días, va a llegar a cambiar las cosas. A lo mejor ahorita son 500 pacientes, como comentaba el doctor Torrentera, pero a lo mejor el siguiente año, el siguiente y el siguiente va a ser esto de forma exponencial, van a ser 1000, 2000, 3000, los que sean necesarios. Todo mundo conoce a alguien en el hospital, alguien, por lo menos un paciente que lleva meses o lleva años ahí, y que el paciente salió de un paro, por ejemplo, y que hizo síndrome postparo, que nunca despertó, y ahí lo tiene. Y el médico jamás se va a animar a mandarlo a casa, y el personal de enfermería ya conoce sus hábitos, los hábitos de la familia, cuando llegan, todo. Y eso podría llegarnos a cambiar el curso clínico y también a disminuir los gastos hospitalarios y dejar una cama libre para un paciente que tal vez la necesite más. Yo creo que es muy bueno este tipo de cursos, de programas de visualización de este tipo de pacientes. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Pérez. Doctor García Torrentera, pues si quiere concluir con algo y dejarnos sus redes para que lo puedan contactar. Gracias, @rgarciat. Felicitar por estos cursos al doctor Ahmed, que siempre está, y a todo su equipo de trabajo, que siempre están promulgando estos cursos. Creo que es algo que necesitamos más cada vez, sobre todo estos temas en particular. Cada vez en los congresos hemos metido más estos simposios, talleres. Muchas gracias por el esfuerzo de hacer estas dinámicas y esta experiencia que nos permiten mostrar a todos ustedes, y pues estamos aquí para lo que gusten. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, pues también quiero agradecer a todo el staff de Inframédica que trabaja arduamente para este programa que llegue a ustedes. Queremos que este simposio siga creciendo para llevar esta información a más personas que puedan necesitarla. Síganos en todas nuestras redes sociales como Inframédica MX. Les recuerdo que esta sesión quedará grabada y se publicará en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar o compartir con demás profesionales de la salud. No olviden mandarnos sus datos para generar su constancia de participación y poder enviárselas a través de sus correos. Nuevamente les menciono que tenemos un beneficio exclusivo del 10% de descuento en productos médicos, válido solo comprando en www.infraenlinea.com con el código Simposio 2023, vigente hasta el jueves 28 de septiembre. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Mañana continuamos con el siguiente simposio, que es alto flujo domiciliario y hospitalario, y que es otro tema bastante interesante para el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Buenas noches.